Hola, ¿qué tal? Estamos aquí siguiendo con esta lectura del PDU. Vamos a continuar dentro del marco jurídico con la Ley General de Turismo, donde nos quedamos. Entonces, bueno, empiezo. Artículo 24. El Programa de Ordenamiento Turístico General del Territorio será formulado por la Secretaría, con la intervención de las dependencias federales y de las autoridades locales y municipales en el ámbito de sus atribuciones y tendrá por objeto conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso de suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos. Artículo 28. Los programas de ordenamiento turístico local serán expedidos por las autoridades de los estados y de la Ciudad de México con la participación de los municipios y tendrán por objeto proponer los criterios para la determinación de los planes o programas de desarrollo urbano, así como del uso del suelo con el propósito de preservar los recursos naturales y aprovechar de manera ordenada y sustentable los recursos turísticos respectivos. Y artículo 29. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento turístico local serán determinados por las leyes de los estados y de la Ciudad de México en la materia conforme a las siguientes bases. Las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos turísticos del territorio con los ordenamientos ecológicos del territorio y sus planes o programas de desarrollo urbano y uso del suelo. Artículo 42. El fondo contribuirá a la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística y de los recursos turísticos, así como a la promoción del funcionamiento de las inversiones privadas y sociales. Artículo 43. El patrimonio del fondo se integrará con las aportaciones que efectúen el gobierno federal, los gobiernos locales, los municipios, las entidades paraestatales y los particulares, los créditos que obtenga de fuentes nacionales e internacionales, los productos de sus operaciones y de las inversiones de fondos, y se deroga los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto. Bueno, a- ahí antes de seguir con el fondo, creo que sí es importante ver esto, ¿no? O sea que, bueno, de entrada llama la atención que el ordenamiento territorial lo haga el turismo, ¿no? O sea, como que parece que de entrada pues no tiene nada que ver, ¿no? Porque el ordenamiento territorial pues lo podría hacer otra instancia de mayor peso que el turismo, ya que pues el turismo puede ser como lo último, ¿no? El último servicio, lo menos importante, pero acá pues de entrada ya te da a entender el peso que en el PDU, ¿no? Que podría ser un desarrollo urbano, o sea, mejor que le pongan en vez de PDU, programa de desarrollo turístico, ¿no? PDT, ¿no? Porque el turismo pues está ocupando un lugar central, o sea, lo urbano está subsumido a lo turístico, ¿no? Entonces, ya es como con base en los intereses turísticos, vamos a hacer un desarrollo urbano. Entonces, bueno, eso ya llama la atención en esas primeras leyes, pero sobre todo aquí si lo vemos en estas últimas, este famoso fondo, habrá que seguirlo a detalle, ¿no? Porque ese fondo, pues es una, ¿no? Eh, pues es un concepto ahí jurídico que está saliendo y que, a ver, déjame me pongo un verdecito, ahí está, y que ahorita lo vamos a ver con las siguientes leyes, pero Eh, ay, güey, me persigue. Ahí está. El fondo. Que eh, luego, lo otro que quería decir, esto era de la ecología del territorio, los ordenamientos ecológicos del territorio. Entonces tú puedes decir, claro, lo turístico va a estar superditado al ordenamiento ecológico, pero habrá que ver qué demonios estaríamos entendiendo por ordenamiento ecológico. ¿A quién termina superditado ese ordenamiento ecológico? Y luego dice, o sea, fíjense, ese punto 2, o sea, bueno, que aparte las bases, ¿no? Viene el punto 2 y no viene el uno, ¿no? Que es eso que decimos, ese desorden que tiene en la pura redacción. Pero bueno, las autoridades locales harán compatibles sus ordenamientos turísticos del territorio con los ordenamientos ecológicos del territorio. Entonces, tendría que ver
dónde viene, de dónde sale el ordenamiento ecológico del territorio y sus planes o programas de desarrollo urbano y uso del suelo. Pero ahí hay una contradicción, porque y sus planes o programas de desarrollo, pues este es el programa de desarrollo. O sea, entonces, en el programa de desarrollo dice, el turismo se tendrá que ver en el programa de desarrollo. Pues si este es el programa de desarrollo, entonces, y está hablando del turismo, pues entonces no hay como tal un programa de desarrollo urbano independiente, sino que ya está, como dije, subsumido, ya está superditado al turístico, ¿no? Entonces, bueno, eso ya llama la atención, pero luego esto del fondo, esto es clave, ¿no? O sea, las aportaciones, ¿sí? Gobierno federal, que serían pues los impuestos, etcétera, el gobierno local, ¿sí? El municipio, aquí entidades paraestatales, es decir, empresas mitad o con porcentaje de inversión privada e inversión extranjera, y los particulares, ¿no? Ahí ya está dando entrada al capital privado, ¿no? Entonces, Ujú. ahí eso. Y los créditos que obtengan, los créditos, ¿cómo así créditos? Fuentes nacionales e internacionales. O sea, ahí ya está dando entrada a organismos internacionales, porque esos créditos, pero pues llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la entrada para el capital internacional y aquí operaciones y las inversiones de fondos, los productos de sus operaciones, y las inversiones de fondos, eso, inversiones de fondos, ¿sí? Este, eh, y demás, y ya, ¿no? Y el 5 y todas las anteriores, ¿no? Y ahora sí que por donde le llegue. O sea, primero se lo quieren dar como mucho orden federal, municipal, etcétera, pero ya el 5 es, y por donde llegue el fondo, pues por ahí, pero entonces ya es carta abierta a que entre dinero por todos lados. Y eso de entrada uno diría, ay, pues qué bueno, ¿no? Porque pues así va a haber más crecimiento, etcétera, pero pues es entrada a esos intereses, porque pues el dinero ahí termina siendo ya lo de menos. El problema ahí es, este, qué nuevos actores, qué nuevos economía, qué nuevo capital, en términos así clásicos, va a entrar. Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Si quieres, le seguimos. O no sé cómo veas tú, Adri. Nada más algo rapidísimo, Ajá, aquí en el primer artículo que leí en el 24 y en el 28, ajá, este, dice que eso se me hace muy delicado también, que dice que conocer y proponer la zonificación en los planes de desarrollo urbano, así como el uso de suelo, o sea, como dices, que tiene que ver la ley, o sea, la ley general del turismo con el uso de suelo, o sea, no se me hace que tenga algo que ver ahí con esta ley del turismo. Y en la 28 lo vuelve a decir casi casi de la misma manera. Aquí dice conocer y proponer la zonificación. Y acá dice proponer los criterios para la determinación de ajá, los planes o programas de desarrollo urbano, así como del uso de suelo. Entonces sí, o sea, nada más como reafirmar lo que estabas compartiendo de que tiene que ver la ley de turismo con el uso de suelo, pues eso que tiene todo el enfoque con con esa lupa del turismo, o sea que el turismo es el que está rigiendo a este plan de desarrollo urbano sin tomar en cuenta otras cosas, que es lo que se está proponiendo en las mesas de trabajo, que es que se tome como eje central de este PDU al agua y a los recursos ajá, naturales, que ese sea la base del PDU. ajá, Entonces, bueno, ajá. Sí, este, o sea, por ejemplo, también llamaría la atención, ¿y la gente normal dónde queda? O sea, un desarrollo urbano para el turismo y para los trabajadores, la gente, o sea, ese modelo de urbe, pues no, o sea, la gente normal, los que no son turistas, o sea, está hecho para los extranjeros, básicamente, porque pues el turismo es para los extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención eso y también con el propósito de preservar recursos naturales
y aprovechar de manera ordenada, sustentable los recursos turísticos, ¿no? O sea, como vendiéndote, no, sí vamos a respetar eso, pero pues los recursos turísticos, ¿no? O sea, ahí ese concepto, recursos turísticos, ¿vieron? O sea, están poniendo por encima los recursos turísticos que los recursos naturales, ¿no? Entonces, y esto es una vieja cantaleta moderna, ¿no? O sea, decir que, este, es que trae inversión, o sea, eso es como muy importante dejar en claro. El turismo podrá traer inversión, pero no es en favor de las poblaciones, de los locales, ¿no? Entonces, no caer en esa idea de, es que si no viene el turismo, ¿de qué vamos a vivir? No, más bien el turismo, en la mayoría de los casos, ni termina siendo sustentable, ni es ordenado, más bien desordena, no es sustentable, termina dañando los recursos naturales y el tejido social de las localidades a las que llega. Entonces, o sea, hay que echar abajo este imaginario de que el turismo es una industria y en general la industria moderna capitalista, o sea, termina desmantelando las comunidades, pero bueno, en el caso específico del turismo no es esto, ¿no? O sea, no es que el turismo, wow, es que cómo lo vamos a rechazar el turismo, cómo le vamos a poner mucho reglamento, porque pues, sin él, ¿qué va a ser de nuestros pueblos? No, pues es que es por él que los pueblos terminan degradados y termina la vida precarizada, o sea, es al revés, pero bueno, eso es. Ok, gracias. Seguimos entonces. Dice artículo 44. El fondo tendrá las siguientes funciones: crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes maestros de desarrollo, en los que habrán de considerarse los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos en congruencia con el desarrollo económico y social de la región. Entonces, bueno, pues aquí igual todo eso que estabas comentando, vuelve a mencionar em, ¿dónde quedó? Preservando la comercialización de los servicios turísticos otra vez, ¿no? Así como Ahí muy, está. muy resaltándose. Sí, y ahí habla de los planes maestros, ¿no? También. Entonces, Ujú. este, llama la atención que estas autoridades del INPLAN, cuando se les han solicitado los planes maestros, los han negado, ¿no? O sea, entonces sería bien como en dónde demonios están los planes maestros, ¿no? Planes maestros de desarrollo, porque es que esos son los que con los que hay que comenzar, pero el problema es que no, o sea, pues capaz que ni existen, ¿no? Porque pues si los esconden tanto, este, o sea, lo que se tendría que hacer sería un plan maestro, porque ese plan maestro es cómo concibe el desarrollo urbano la nación. Y a partir de ese plan maestro, pues ya el PDU ya es lo de menos, ¿no? Entonces, lo que se tendrá que trabajar o se podría trabajar es esos planes maestros, pero pues obviamente esta gente del Implan y la gente que está aquí en Todos Santos, pues siempre se le está tumbando con no, es que eso escapa de mi nivel, ¿no? Yo como solo soy ayuntamiento, yo solo soy municipio, pues yo me quedo a un nivel lo más bajo, ¿no? Pero pues sí, pueden estar en el nivel más bajo, pero pues eso no quita que tengan acceso a esos planes maestros o que puedan como facilitarlos, ¿no? Entonces, bueno, sí, y esto que dice Adri, fundamental, garantizando la comercial, o sea, fíjense ahí la tautología, ¿no? Preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización. Eso parece que es tautológico, que es una contradicción. O sea, y obviamente es el sueño del capitalismo, ¿no? O sea, comercializar los recursos naturales y preservar el equilibrio ecológico. O sea, es como, no, o sea, si los comercializas, pues el equilibrio se va a perder, ¿no? O sea, o sea, porque el equilibrio ecológico solo se mantiene si no lo tocas. Si lo intervienes, entre más intervención le hagas y obviamente si lo comercializas, pues obviamente le vas a quitar, o sea, lo vas a desequilibrar, ¿no? Entonces esto, pues se oye muy, como un sueño, ¿no? Pero realmente esto suena bastante perverso. Ok, seguimos. Ley agraria. Artículo 87.
Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos. Artículo 88. Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. Artículo 89. En toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo urbano municipal en favor de personas ajenas al ejido, se deberá respetar el derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Quieres compartir Bueno, algo? ahí antes, sí, acá, si quieren, en la pantalla estamos viendo, bueno, aquí está ya la entrada a uno de los problemas actuales, ¿no? O sea, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de sus tierras, ¿no? O sea, podrán beneficiarse, ¿no? O sea, ya luego, según en los otros artículos, les ponen como cierta limitación, pero de entrada es esto, ¿no? O sea, el momento en que la tierra ejidal se vuelve o se abre paso a ser tierra privada, ¿no? Entonces es como, pues ahí con otras palabras dice, pues los ejidos podrán vender sus tierras para que se haga uso comercial de las mismas, ¿no? Entonces, pues eso es un problema porque esas tierras, aparte que son grandes dimensiones, pues fueron dadas desde la Revolución Mexicana en grandes extensiones y entonces de entrada pues suena como sencillo decir, ay, pues le voy a vender tanto, ¿no? Pues al fin tengo un buen, pero, o sea, ese tener demasiado hace como que sea relativamente simple o como que no haya tanto, ¿no? Como problema al venderlo. Entonces, o sea, se venden extensiones a un precio, pues, para un extranjero, bueno, porque aparte en el caso de Baja California, o sea, hay mucha gente que compra, es extranjera, a un precio para ellos, pues, en muchas ocasiones ridículo, porque aparte, pues, el precio lo ponen como, pues, muy, arbitrario, y entonces, bueno, este está siendo uno de los problemas, ¿no? El que no hubiera, no solo un apoyo al ejido, ¿no? Un asesoramiento por parte del propio gobierno, o ahí sí los privados, ¿no? Ahí donde están los privados para comprar, para hoteles, para turismo, ahí sí están, pero para hacer asesorías, para poder hacer proyectos ahí sí sustentables, proyectos alternativos, proyectos ecológicos, pues si no hay negocio turístico de por medio, pues es como que no, ¿para qué? O sea, porque pues, trabajar nada más con los ejidatarios, ay, no, pues eso no me va a dar, no me va a dejar dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese punto, ¿no? Y pues luego hay los candados, ¿no? Si es en áreas naturales protegidas, pero bueno, luego tendríamos que ver qué pasa con las áreas naturales protegidas. O sea, el ejidatario no podría urbanizarlas. Urbanizarlas, ¿qué es venderlas? ¿No? Aquí, o sea, traducción, venderlas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con las áreas naturales protegidas? Eso es un gran punto, porque tú dirías, ay, se quedan protegidas, pues hay que ver si aquí está diciendo que el ejido no puede, pero quién sí podría, ¿no? Y luego dice, las personas ajenas al ejido deberán respetar el derecho de preferencia que tienen los gobiernos, los estados, los municipios establecidos por la Ley General de Asentamiento Humano. Entonces, esa ley también sería importante revisarla, la Ley General de Asentamientos Humanos, ¿no? Porque ahí es donde estaríamos diciendo, ok, si el ejido no puede, la preferencia la tiene el Estado y los municipios. Ok, entonces ahí ya estamos viendo qué uso le podría dar. Porque una cosa es decir, el ejido no la urbaniza, pero a lo mejor el municipio y el Estado sí, y pues ese es el problema. O sea, el problema no es que no lo pueda hacer el ejido, el problema es que lo puede hacer otra instancia, porque pues se supone que es una área natural protegida, pero bueno, ojo con eso ahí. Ok. Bueno, sí. Seguimos con la Ley General de Protección Civil.
El Sí. artículo 19. Los atlas del riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la gestión integral del riesgo. Artículo 39. El programa interno de protección civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Las instituciones o los particulares, de acuerdo con su presupuesto autorizado o posibilidad económica, podrán incorporar las innovaciones tecnológicas, digitales o virtuales en la elaboración y difusión del programa interno de protección civil, así como para su vinculación con los atlas de riesgos. Artículo 84. Se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable y los atlas municipales de las entidades federativas y el nacional y no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente. Y el artículo 86. En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos atlas de las entidades federativas y municipales de riesgos deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por las autoridades competentes para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras de infraestructura o asentamientos humanos. Bueno, ahí aparece este concepto, esta entidad de Atlas Nacional de Riesgos, ¿no? Sí. Bueno, pues ese también, ¿no? Ver, pues, revisarlo, ¿no? Ese también es otro, pues, si lo ven, ¿no? Este PDU, pues, es una colección de otras referencias que eso, digamos, es lo que lo vuelve como denso, ¿no? Porque, pues, tienes que tener en cuenta muchas, pero eh, aquí el artículo 84, ¿no? Sin elaborar un análisis de riesgos, ¿qué es esto? Por ejemplo, el Palmar, el Oasis aquí en Todos Santos, ¿no? O sea, que se empezó a hacer una obra que de hecho se rumora que sigue mientras las mesitas de trabajo están en marcha, pues el PDU pues no se ha suspendido y hay rumores, ¿no? Habrá que ir a ver, pero que pues la obra sigue o que la gestión sigue o etcétera. Pero bueno, igual el Palmar no, pero pues las otras seguro sí. Esa sí que sí. Entonces, bueno, ahí no se hizo un análisis de riesgos. Entonces, este, pues, pues ahí está, ¿no? Cuando dicen esa gente del Implan, a ver, tráiganos lagunas, pues ahí está en la página 34, donde se pide el análisis de riesgos, y en el caso del Palmar, pues no se hizo, y habrá que revisar los análisis de riesgos que se han hecho en las otras obras, ¿no? Para ver si sí cuentan con esos estudios, ¿no? Ujú. Porque pues aquí lo ponen y ya como, no, pues ya lo pusimos, ya ahí está contemplado, este, pero bueno, en la práctica pues no sucede, entonces eso sería también un factor suficiente para decir que no solo esas obras no son viables, sino que este PDU pues realmente no está. Sí, o sea, un argumento que se puede usar es que este PDU realmente no protege la naturaleza, ¿no? Al contrario, o sea, la como promueve su venta, ¿no? Entonces, Ujú. eso podría ser uno de los grandes fundamentos, ¿no? Pero bueno, ahí llegamos al estatal, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. ¿Le quieres seguir, Adri, o cómo ves? ¿O tienes comentarios de esto del Atlas Nacional? No, pues sí, justo eso, o sea, como que em, no veo, o sea, nada más dice, por ejemplo, aquí eh, en el 84, se consideran como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos. Entonces, supongo que lo hace Protección Civil y entonces también habría que ver se, cómo se engrana o cómo se teje
todos estos documentos o dónde están estos documentos en cada edificación, en cada construcción, ¿no? Ujú, ujú. Ujú. Sí, Ok, le seguimos entonces. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. El artículo 7. El acceso al agua para consumo personal y doméstico es un derecho que tiene toda persona. La ley general, la ley garantizará su distribución y saneamiento. Las autoridades en la tienen la obligación, ahí está medio raro, ¿no? Las está mal autoridades escrito. tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la prestación de este servicio en los términos de la ley. Toda persona tiene el derecho de adquirir y disfrutar una vivienda digna, decorosa y adecuada a las necesidades del hogar. El Estado y los municipios promoverán los instrumentos, políticas y apoyos necesarios para la inversión, construcción, financiamiento y adquisición de viviendas con la participación de los sectores privado y social a fin de alcanzar un nivel de vida adecuado. El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La ley establecerá las bases y programas para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado. ¿Quieres comentar algo de este? Pues sí, o sea, la mala redacción, de nuevo, pésima. O sea, es que esto no es poca cosa, o sea, es como, o sea, no lo leyeron. O sea, esto es una edición mínima, o sea, nivel de redacción es realmente miserable, ¿no? Entonces, bueno, luego esto, el Estado y los municipios promoverán los instrumentos políticos de apoyo necesarios para la inversión. O sea, fíjense, antes que construcción, dice inversión, ¿no? Construcción, financiamiento, adquisición, con la participación de sectores privado y social, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Está el énfasis hacia el sector privado, a la entrada de capital, a los territorios, y de lado queda lo social, pero también eso, ¿no? ¿Cómo se ancla lo social? ¿No? O sea, ¿qué estaríamos entendiendo? ¿Cómo participa? ¿Cómo se moviliza? Pues eso no queda ahí suelto. Lo que sí queda el énfasis muy claro es inversión, financiamiento, adquisición, sector privado. O sea, eso está mucho más cargado hacia allá y pues más descrito, ¿no? Entonces, bueno, eso, y de nuevo ahí viene lo del transporte público, que pues, o sea, es puro relleno. Se ve que esto, pues como lo traen de otro lugar de la Ciudad de México, lo hizo gente de una empresa privada de la Ciudad de México, pues ya nada más le copy-paste, y entonces pues lo traen acá sin metiéndose pues un golazo, ¿no? Porque tú podrías decir, oye, mira, con el PDU dice que este transporte público, y pues no hay ni transporte, ¿no? O ese transporte público de calidad, pues por ejemplo en Los Cabos, así, pues son camiones pues, de escuela, ¿no? De school bus de los años 60, ¿no? Entonces, bueno, eso. Ok, seguimos. Artículo 76. El municipio es la base de la organización territorial del Estado. Es la institución jurídica, política y social de carácter autónomo con autoridades propias, atribuciones específicas y libre administración de su hacienda. Su objeto consiste en organizar a la comunidad asentada en su territorio para la gestión de sus intereses y la satisfacción de sus necesidades colectivas, tendientes a lograr su desarrollo integral sustentable, proteger y fomentar los valores de la convivencia local, así como ejercer las funciones y prestar los servicios públicos de su competencia. Bueno, ahí otra vez el punto y seguido sin mayúscula, ¿no? Sí. El de Hacienda, punto, y acá abajo también, convivencia local, el local con mayúscula de la nada, ¿no? Ujú. Bueno, el municipio, ¿no? Ahí. Sí, aquí pues el municipio como institución. Y luego, Ley Estatal del Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. El artículo 34. Los programas parciales de desarrollo urbano serán aquellos tendientes a dar soluciones particulares de algunas zonas o áreas determinadas previstas en los programas de centros de población. Estos programas estarán sujetos al régimen de aprobación establecido en los planes o programas de desarrollo
anteriormente descritos y contendrán: 1. Una descripción de la situación presente y sus tendencias, identificando y jerarquizando la problemática de la zona. 2. Los objetivos y metas a lograr. 3. La estrategia de desarrollo urbano propuesta, así como lineamientos programáticos e instrumentales para su más oportuna realización. 4. Y conforme al plan o programa del cual se deriven, se deberán adecuar a los principios y normas establecidas en los mismos y deberán incluir los siguientes requisitos: la demarcación de las áreas de la zona y las características y condiciones de la misma, la justificación del programa, así como los objetivos y metas que se persiguen, los derechos y obligaciones de los particulares afectados, la procedencia y aplicación de los recursos financieros necesarios para llevarlos a cabo y los efectos sociales que se pueden producir en la zona de la población en la que se aplique el programa parcial. Ay, está súper denso esto. Bueno, ahí aparece esta figura en los programas parciales de desarrollo urbano, ¿no? Que eso sería pues otro documento, o sea, otra instancia, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, también que es la Ley Estatal del Desarrollo Urbano, o sea, Ujú, 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 para el estado de Baja California Sur. sí, entonces, bueno, eso también se tendría que revisar, ¿no? Ujú. Si es que se quiere, este, o sea, porque pues lo que terminas concluyendo es que el, el PDU es lo de menos, ¿no? O sea, todo lo que está ahí involucrado, este, eh, o sea, si no tiene esa flexibilidad o esa otra dirección, pues hay que revisarlo, porque si no lo tiene, pues da igual que, o sea, no tiene mucho margen de maniobra para hacer otro PDU, porque si tienes que recurrir al programa parcial de desarrollo y está también en esa dirección, y la ley de asentamiento está en esa dirección, y la ley de acá está en esa dirección, entonces, pues realmente, o sea, se tiene que echar abajo muchas otras, o no sé si muchas, pero sí otras instancias. O documentos o leyes o así. Exacto, exacto. Entonces Ujú, es toda una reingeniería social que ya lo del PDU pues es nada más la punta del iceberg, ¿no? ujú, exacto. Em, El 45 bis, ¿no? sí. Cuando existan accesos a las playas públicas, se prohíbe a los propietarios y poseedores de inmuebles bajo cualquier título jurídico, así como a sus familiares y empleados, impedir el libre tránsito y acceso a la zona federal, marítimo, terrestre, terrenos ganados al mar, playas o cualquier otro depósito de aguas marinas, cuando los inmuebles privados colinden con dicha zona e inmuebles de dominio público. Asimismo, impedir a las personas trasladarse de un bien del dominio público a otro, siempre que no resulte muy incómodo y costoso el paso por ese lugar en términos de lo dispuesto por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. ¿Cómo? O sea, ¿qué dice aquí? Siempre que no resulte muy incómodo y costoso. ¿Qué? Sí, este, sí, o sea, O sea, todo y bien hay, al principio, ¿no? De que libre acceso a las playas, lo cual también pues está ahí un poco controversial porque pues sabemos de cómo se han ido así haciendo los cierres de los pasos públicos a playas. ujú, Pero a ver, asimismo, impedir a las personas trasladarse de un bien del dominio público a otro, siempre que no resulte muy incómodo y costoso el paso por ese lugar. No le sí, entiendo nada aquí. sí, ¿no? O sea, impedir a las personas es, como no permitirle que se traslade de un lugar a otro, o sea, de un dominio público a otro, o sea, de una playa a otra, por así decir, este, eh, ajá, entonces, siempre y cuando no resulte, pues sí, eso está súper mal escrito, porque es como, pues si lo vas a impedir, pues qué más da que sea incómodo y costoso,
sería más bien permitir a las personas un traslado de dominio público a otro, siempre y cuando no sea incómodo y costoso. Entonces ese es un sinsentido, es un oxímoron, eso, ¿no? O sea, está redactado, pues redactado es demasiado, o sea, es lo que les decía, un trabajo de prepa, de secundaria, pues, tiene mejor coherencia que esto, ¿no? Esto es una Ujú. tomada de pelo total, ¿no? Entonces, o sea, ¿y qué quiere decir? Pero aún así llama la atención que en este documento aparezca siempre y cuando, ¿no? Lo que escandaliza es eso, no sea muy incómodo y costoso. O sea, entonces, Sí, eso es lo o que no. sea, no, o sea, pero entonces ya no, o sea, este documento carece muchísimo de definición y no porque tenga que poner costoso, dos puntos, es aquello, no sé qué, no, o sea, o sea, no, no está elaborado, no está tejido, no está detallado, carece muchísimo de detalle, solo son puras palabrejas sueltas. Entonces, esto, ¿qué sería incómodo? ¿Qué sería costoso? ¿No? ¿Y cómo? El paso por ese lugar, entonces, si es incómodo y costoso, no puede pasar, o cómo, ¿sí? Este, y aquí también mete lo Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Entonces, bueno, pues Ujú. eso también, ¿no? Sí, ese es otro documento que está aquí. Ujú, Ajá, ok. Seguimos. El artículo 60. En base a los estudios de los planes o programas de desarrollo urbano, la autoridad estatal o municipal, en su caso, conforme a sus atribuciones, podrán declarar como áreas de conservación aquellos predios o zonas que lo ameriten por su ubicación, extensión, calidad o por la influencia que tengan en el medio ambiente. Esto está también, este, se me hace como muy en el aire porque, o sea, se oye súper chido así poder declarar como áreas de conservación. Pero ujú, entonces, ¿quién, quién las va a cuidar? ¿De dónde, o cuáles son los lineamientos? Ah, bueno, aquí viene un poco, a ver, vamos a seguir. Artículo 61. Se consideran zonas destinadas a la conservación, uno, las que condicionen el equilibrio ecológico por sus características naturales, como la existencia en ellos de bosques, praderas, montes, bahías, esteros, lagunas y otros elementos de conformidad con las disposiciones legales aplicables en materia ecológica y de protección al medio ambiente. Dos, las dedicadas en forma habitual a las actividades agropecuarias. 3. Las áreas cuyo uso pueden afectar el paisaje urbano y natural conforme a las disposiciones legales aplicables en materia de protección al ambiente. 4. Aquellas cuyos suelos o subsuelos se hayan visto afectados por fenómenos naturales o por explotaciones de cualquier género que representen peligro permanente para los asentamientos humanos, especialmente en los lechos de los arroyos. Y 5. Las demás contempladas en otras disposiciones legales aplicables. En estos espacios la urbanización será restringida o estrictamente prohibida y solo se autorizarán aquellas construcciones y obras que regulen los servicios de beneficio social de carácter colectivo y de uso común. ujú. Entonces, bueno, voy a leer Si este a quieres, ver si contesta leemos, mi ajá, pregunta. sí. Artículo 95. La ordenación del desarrollo urbano y rural del Estado tendrá a la conservación y acrecentamiento del patrimonio natural y cultural de la entidad. Si consideran, se consideran afectados al patrimonio natural y cultural del Estado los edificios, monumentos, plazas públicas, parques, bosques y en general todo aquello que corresponda al mantenimiento y conservación del acervo histórico, tradicional y cultural del Estado. Para dar cumplimiento a estos objetivos se mantendrá actualizado el catálogo de los edificios y monumentos históricos existentes en la entidad. Entonces, bueno, sí, no, aquí ya se pasa un poco más a lo que es construcciones y como patrimonio histórico, pero sí en Ujú, esta otra, en la 61, las zonas destinadas a la conservación, pues quién las cuida, de dónde sale el recurso, ujú, no lo deja ahí muy en el aire y y un poco más detallado, o sea, de dónde se tomaría esa decisión de convertirlo en área de conservación, o sea, ujú. se queda ahí, es una gran laguna, ¿no? También. Sí, sí, ahí aparece arriba
términos dispuestos por el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. En Ujú. términos de lo dispuesto por el Código Civil de bla, bla, bla. Ok. Sí, pues ese es otro código civil Ujú. Código Civil para el para el estado. Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Ajá, de Baja California Sur. Ok. Am, y bueno, ahora sigue la Ley de Planeación de Baja California Sur. Artículo 1. Tiene como parte de sus objetos establecer las normas y principios conforme a los cuales se llevará a cabo la planeación del desarrollo en el estado de Baja California Sur. El artículo 2 establece que la planeación democrática para el desarrollo es el proceso de ordenación sistemática de acciones y proyectos del Ejecutivo Estatal y sus ayuntamientos. Será de carácter democrático, participativo y deliberativo y estará dirigido a promover, coordinar y orientar la actividad política, económica, social y cultural del Estado. También garantizar en el mediano y largo plazo un desarrollo integral que sea sostenible y sustentable, basado en la consecución de resultados que propicien el progreso social, mejoren la calidad de vida y contribuya a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Además, mediante la planeación democrática para el desarrollo, se fijarán los objetivos, las estrategias, las metas y las prioridades de gobierno a corto, mediano y largo plazo. Se distribuirán los recursos, se asignarán responsabilidades y se delimitarán los tiempos de ejecución. A su vez, se coordinarán las acciones y se evaluarán los resultados de las mismas, así como el ejercicio de los recursos públicos. El Ujú. artículo, ¿quieres compartir algo? No, sigue. Ok. Artículo 3. La planeación democrática para el desarrollo se instrumentará a través de los planes, programas y demás instrumentos establecidos en esta ley, la cual responderá cuando menos a los siguientes principios. 1. El fortalecimiento de la libertad y la soberanía del Estado y la autonomía de los municipios. 2. La consolidación de la democracia como una estructura jurídica y un régimen político fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad. 3. La igualdad de derechos y de oportunidades sustentados en la atención de las necesidades prioritarias de la población, la mejora de la calidad de vida de las personas y el abatimiento de la pobreza para lograr una sociedad más igualitaria y justa. 4. La sustentabilidad y sostenibilidad en el desarrollo, la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 5. El respeto irrestricto a los derechos humanos, así como sus garantías de protección consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales en la materia. 6. El enfoque de género para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promover el adelanto de las mujeres mediante el acceso igualitario a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo. 7. La promoción y fomento del crecimiento y desarrollo económico, así como del empleo. 8. El aprovechamiento de la ubicación estratégica del Estado y de sus fortalezas para lograr una mejor integración nacional e internacional. Y 9. La elevación del nivel de vida de la población a través de un desarrollo económico, social, político y cultural adecuado. Artículo Sí. 22. Las siguientes atribuciones de los ayuntamientos en materia de planeación. 1. Participar en la operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Desarrollo en el ámbito de su competencia. 2. Aprobar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él deriven, incluyendo sus actualizaciones o modificaciones. 3. Dirigir e instrumentar el proceso anual de planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto público del municipio en concordancia con los principios, objetivos, estrategias y prioridades del Plan Municipal de Desarrollo. Ok, pues aquí también está eso, ¿no? Es el presupuesto del gasto público del municipio, que creo Ujú, que eso también ya se había preguntado ahí, ¿no? En las mesas de trabajo. ujú, Y luego el Plan Municipal de Desarrollo. O sea, está ujú. el que mencionamos hace rato, que es el plan maestro, y luego está el plan municipal. Sí. Artículo 27. Los programas que deriven del plan municipal de desarrollo
serán formulados e instrumentados por la dependencia o entidad de la Administración Pública Municipal. 48. El proceso de planeación democrática para el desarrollo se integrará por las etapas siguientes. 1. Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan para elaborar los planes y programas. 2. Instrumentación. Es la puesta en marcha y operación de los que se han formulado dentro de los planes y programas mediante la asignación de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución. 3. Ejecución. Una vez aprobados y publicados, los planes y programas serán obligatorios para las instancias de la Administración Pública Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias, así como de coordinación y concertación con los demás órdenes de gobierno, además de inducción con la sociedad civil organizada. 4. Control. Se constituye por las actividades dirigidas a vigilar que la ejecución de acciones corresponda a la normatividad que las rigen, con el objeto de prevenir y corregir oportunamente desviaciones e insuficiencia en las etapas de formulación, instrumentación y evaluación, así como ejecutar planes de acción que permitan eliminar o minimizar estas variaciones. 5. Evaluación. Es la medición a partir del análisis sistemático de los planes y programas con la finalidad de reportar el nivel de avance y cumplimiento de las políticas públicas, así como los de los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas, principios y prioridades en relación con los términos de eficiencia, eficacia y economía. Y 6. Actualización. Es la que se lleva a cabo con el fin de adecuar los planes y los programas a las condiciones económicas, sociales, administrativas y presupuestales internas y externas respectivamente. Bueno, aquí muy Como de, pues solamente como de diccionario, ¿no? sí, De, sí, sí, sí. o sea, no está aterrizado, está como muy generalizado de el proceso de planteación democrática para el Ujú, desarrollo. Entonces, ujú, pues sí, pues eso ya se formula, se ejecuta, se controla, se evalúa y se actualiza. ujú. Sí, pero de nuevo, queda ahí, o sea, es como de lo que decimos, que no se trata de definiciones de diccionario, y aquí queda muy así, ¿no? Como muy de diccionario, pero pues no, o sea, es más bien falta elaboración. Pero bueno, si quieres, seguimos para no entretenernos con eso, que sí está muy vago. Ujú. Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de Baja California Sur. Esta ley esta ley reglamentaria establece la obligación municipal de alinear y estructurar el ordenamiento ecológico con los programas de desarrollo urbano. El artículo 8 corresponde a la Secretaría de Planeación Urbana y Ecología del Estado planificar el desarrollo de centros de población dentro del marco de ordenamiento ecológico y vigilar que la tecnología aplicada no genere impactos negativos a los ecosistemas. El artículo 78 corresponde a los municipios llevar a cabo acciones de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección ambiental en los centros de población y con ese fin podrán celebrar acuerdos de coordinación con el gobierno del estado. Artículo 16. El ordenamiento ecológico ambiental será considerado en la regulación y control del aprovechamiento de los recursos naturales, de la localización, de las actividades productivas y de servicios y de los asentamientos humanos conforme a las siguientes bases. El ordenamiento ecológico ambiental en lo que se refiere a los asentamientos humanos será considerado en A. La fundación de nuevos centros de población. B. La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y destinos del suelo urbano. C. El ordenamiento dentro del territorio del Estado y los programas para la infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. D. El impacto a los mantos acuíferos en los asentamientos. E. En el otorgamiento de financiamiento para la infraestructura, equipamiento urbano y vivienda dentro del territorio del Estado. ¿Quieres compartir algo o leo este y luego ya? Sí, léelo, por favor. Artículo 77. El establecimiento de sitios de disposición final de residuos es de utilidad pública, por lo que el gobierno del estado decretará la expropiación de terrenos para tal fin y establecerá medidas para restringir el uso del suelo dentro de estas zonas, cuando se compruebe que el sitio elegido es el que reúne las mejores características de acuerdo con el plan de ordenamiento ecológico y al plan de desarrollo urbano.
Ok. Sí, bueno, hay residuos, pues bien apenas mencionado, es algo que ha quedado pendiente. Este, y esto del ordenamiento ecológico ambiental, ¿no? Los asentamientos humanos. Y bueno, aquí la función del municipio, ahí sale la Secretaría de Planeación Urbana y Ecología del Estado, ¿no? Como esa nueva entidad, bueno, esa entidad que no había aparecido, según yo, en el Ujú. documento. Y bueno, No. yo sería lo que rescataría ahí de esto. No sé si tú quieras comentar algo. Em, pues no, le seguimos. Le seguimos. Ujú. Ley de turismo para el estado de Baja California Sur. Entonces, nada más para checar, la otra que leímos de turismo era, solamente decía ley de turismo y esta es ley de turismo para el estado, Ujú. ¿verdad? Sí, La, la Pablo, otra ya era como, a ver, me voy a regresar tantito aquí a checar. Ah, la otra es la Ley General de Turismo y esta ya está como a nivel, estatal. ajá, ok. Entonces el artículo 3 fracción uno, lograr que el turismo sea una actividad prioritaria para el desarrollo del Estado. Pues ahí está. Exacto. Ahí está ya explícito. Regular la planeación, promoción y fomento al turismo, así como las actividades que se deriven para su desarrollo. Además, define al turismo y sus tipos como se indica. Artículo 5. Turismo. Aquí como que se queda, ¿o por qué dos puntos? Ajá. Sí, no, pues Está también, mal ¿no? redactado, ¿no? Sí, No, artículo está 5. como la definición de diccionario, ¿no? Sí, no, pero me refiero aquí, dice, además define al turismo y sus tipos como se indica, y dos puntos. Pero Ah, bueno. sí, entonces vamos a definir el turismo y sus tipos. Una, turismo. Pero, ajá, está mal, sí, redactado, porque luego ya dice 8, turismo social, ¿no? Más Ajá. abajo. Artículo 5, turismo. Las actividades se realizan a fin de ofrecer bienes y servicios a las personas que se desplazan de su domicilio o residencia habitual con la intención de visitar lugares que les proporcionen esparcimiento, descanso, salud, cultura, entretenimiento, diversión o recreo, generándose de estas actividades beneficios económicos y sociales que contribuyen al desarrollo del Estado. Turismo social. La actividad turística que en condiciones adecuadas de economía, seguridad y comodidad realizan las personas con recursos económicos limitados, con base en instrumentos y medios de promoción, otorgamiento de facilidades y apoyo. Turismo sustentable. La actividad turística que comprende el uso óptimo y la conservación de los recursos naturales, así como el del patrimonio cultural, artístico, natural y humano del Estado. Humano del Estado, sus municipios y comunidades de forma tal que se promueva el desarrollo de las actividades económicas que reporten beneficios socioeconómicos para los sudcalifornianos. El turismo sustentable deberá cumplir con las siguientes directrices: dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Zona de desarrollo turístico sustentable. Aquellas fracciones de territorio nacional declaradas por el presidente de la República, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico. Zona de desarrollo turístico local. Aquellas fracciones de territorio claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que por sus características naturales, gastronómicas y culturales constituyen un atractivo turístico, declaradas por el Ejecutivo Estatal a propuesta del Secretario de Turismo. Bis. Zona de prioridad turística, aquella en la que se desarrollan las principales actividades turísticas. Turismo alternativo, la categoría de turismo que tiene como fin realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales, con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar de la conservación de los elementos y recursos naturales y culturales. El turismo alternativo incluye
Turismo natural o ecoturismo. La categoría de turismo alternativo basada en que la motivación principal de los turistas sea la observación, el conocimiento, interacción y apreciación de la naturaleza y de las manifestaciones culturales tradicionales de los habitantes históricos de las zonas rurales, lo que implica tomar conciencia con respecto al aprovechamiento, conservación y restauración de los recursos naturales y las formas de producir el menor impacto negativo sobre el ambiente y el entorno sociocultural de las comunidades anfitrionas y que genera beneficios económicos a dichas comunidades, ofreciendo oportunidades y alternativas de empleo. Turismo rural y comunitario. La categoría del turismo alternativo en la cual el turista participa en actividades propias de las comunidades rurales, ejidos y pueblos originarios con fines culturales, educativos y recreativos que le permiten conocer los valores culturales, forma de vida, manejo de recursos agrícolas y naturales, gastronomía, usos y costumbres y aspectos de su historia, promoviendo con ello la generación de ingresos adicionales a la economía rural y a la conservación de los ambientes en los que habitan. Turismo de aventura. La categoría de turismo alternativo en la que se incluyen diferentes actividades deportivo-recreativas donde se participa en integración con el ambiente respetando el patrimonio natural, cultural, turístico e histórico. Rutas patrimoniales. Una ruta de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo físicamente determinada y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, así como por ser el resultado de movimientos interactivos de personas y de intercambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores de una zona o región a lo largo de considerables periodos y haber generado una fecundación de las culturas en el espacio y tiempo que se manifiesta tanto de su patrimonio tangible como intangible. Ruta turística. Es un circuito temático o geográfico que se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece en los mapas y contarán con medidas razonables de adecuación a la infraestructura del circuito señalado. La Secretaría constituirá las rutas turísticas tomando en cuenta los municipios. Artículo 15. El ordenamiento turístico del Estado debe obedecer a los siguientes criterios. Ecológico, de acuerdo con la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente del Estado. Sustentabilidad como práctica transversal en todas las actividades turísticas, siempre promoviendo el uso responsable de los recursos naturales e incentivando el uso de energías alternativas. La vocación de cada zona en función de sus recursos turísticos, la distribución de la población y las actividades económicas predominantes y de conservación y protección del patrimonio histórico y cultural de Baja California. Artículo 28. La Secretaría, en coordinación con los municipios y con las agrupaciones de productores agrícolas, proveedores de servicios alimenticios, mercados, tiendas, restaurantes y agrupaciones gastronómicas, artesanos y artistas, estimularán, promoverán e impulsarán entre la iniciativa privada y el sector social la creación y fomento de cadenas productivas y redes de valor en torno a los desarrollos turísticos existentes y nuevos con el fin de detonar la economía local, regionales y municipales. Lo anterior, entre otros, a través de estudios sociales y de mercado, tomando en cuenta la información nacional y estatal básica y estratégica del sector turismo. Artículo 40. Las y los prestadores de servicios turísticos tendrán las siguientes obligaciones: optimizar el uso del agua y energéticos en sus instalaciones, así como disminuir, en tanto sea posible, la generación de desechos sólidos. Realizar sus actividades turísticas cuidando el manejo responsable de los recursos naturales, arquitectónicos, históricos, culturales, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Artículo 37. Se consideran servicios turísticos los prestados a través de los establecimientos siguientes: hoteles, moteles, casas de huéspedes, cuartos amoblados para renta, departamentos y casas de residencia temporal, y además establecimientos de hospedaje con fines turísticos, así como campamentos y paradores de casas rodantes que prestan servicios a turistas. Las negociaciones que de manera principal o complementaria ofrezcan servicios turísticos receptivos o emisores tales como agencias, subagencias y operadoras de viajes y turismo. Guías de turistas de acuerdo con la clasificación que dispone el reglamento de la Ley Federal del Turismo. Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y los similares ubicados en los establecimientos que se refiere a la fracción 1 de este artículo en aeropuertos, terminales de autobuses, zonas arqueológicas, históricas y museos. Las arrendadoras de automóviles, transportadoras turísticas, taxis, embarcaciones y demás bienes muebles y equipos destinados a actividades turísticas. Las prestadoras de servicio de buceo, pesca deportiva, avistamiento de flora, fauna y paisaje y demás actividades recreativas y acuáticas terrestres y empresas de sistema de intercambio de servicios turísticos.
Ok. Ley de Participación Ciudadana de Baja California Sur. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés general y tiene por objeto regular los mecanismos de participación ciudadana en el estado de Baja California Sur en el ámbito de competencia de los gobiernos estatal y municipal señalados en los artículos 28, 57, 64 y 79 de la Constitución Política del Estado. El artículo 2. Para la aplicación de esta ley se entenderá por reglamento, decretos o decisiones administrativas trascendentales para el orden público o el interés social del Estado, aquellos que afecten directamente cuando menos a la mitad más uno de los municipios o bien a las 2/3 de la población del Estado o del municipio, según sea su caso. Artículo 3. Para lo no previsto para esta ley, se estará a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado Baja California Sur. Artículo 11. Obligaciones de las autoridades. Es la obligación de las autoridades del gobierno del Estado y municipios en su ámbito de competencia garantizar el respeto de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos previstos en esta ley, así como impulsar y promover la participación ciudadana y el desarrollo y establecimiento de una cultura de la participación ciudadana en la sociedad a través de políticas públicas orientadas a este fin, en la cual se consideran a niñas y niños y adolescentes jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, organizaciones y grupos. Ok, pues yo creo que por tiempos ya le dejamos hasta aquí. ¿Quieres comentar algo de esto último que Sí. leímos? Entonces nos quedamos en la 45. Bueno, pues ahí ya venía lo del turismo, ¿no? Ahí ya como tal, y esta ley de participación ciudadana, bueno, lo que rescatan, este, eh, bueno, pues quedan ahí también, ¿no? Los buenos deseos, ¿no? De los prestadores, lo que tendrían que hacer. Pues cabe señalar que esto ya en la práctica, ¿no? Esto, por ejemplo, lo del uso de agua, energéticos, instalaciones, los desechos, pues no, yo nunca, no, pues no niego que ha de haber algunos casos que sí lo cuiden, pero realmente se ven ¿no? Los desechos que tiran los hoteles, ¿no? El desperdicio de recursos, la falta de como vigilancia hacia, ¿no? O sea, se preocupan más porque la gente no acceda a las playas de esos hoteles para que no se vea populoso el paisaje, pero pues no vigilan pues, los usos y los manejos que hacen de los recursos. Entonces, bueno, pues sí se oye bien, ¿no? Pero realmente aquí sí el problema es que la práctica no, esto no sucede y que obviamente este enfoque de turismo, bueno, tienen todas las definiciones, por ejemplo, turismo social, pues yo nunca vi algo no niego que haber una que otra cosa de turismo social, pero realmente eso no se promueve, ¿no? Aquí el problema es que esto no se promueve, ¿no? Este, y, y pues bueno, sí vienen varias definiciones, rutas patrimoniales, este, eh, turismo de aventura, ¿no? Y así como muy el abanico, pero realmente todo turismo rural, ¿no? Eh, Habrá que ver, ¿no? O sea, ese turismo rural, pues realmente el turista se tiene que superditar a los locales, ¿no? Entonces, pues si bien pueden ser conceptos interesantes, pero realmente es que no como que no se promueven, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que yo diría ya para terminar hoy. Sí, bueno, sí, ya nada más volver a mencionar cómo empieza esta ley de turismo para el Estado, lograr que el turismo sea una actividad prioritaria. Ujú. Entonces, pues, o sea, a nivel Estado, esa es la visión, el turismo, Sí, sí, ujú, sí. como Sí, o prioridad. sea, porque pues puedes, o empoderar lo local que ya tienes o crear otro tipo de industria, ¿no? Que no sea depender del turismo y de estar vendiendo, pues, tus recursos naturales, ¿no? Porque en algún momento, pues, eso va a colapsar, o hacer un turismo más complejo, ¿no? Pero aquí por más que lo quieren así según, fíjense, como que su idea de complejidades, voy a poner todas las definiciones de turismo posible que se me ocurrieron para que se vea así como, wow, ¿no? Si estamos considerándolo, pero pues realmente solo son definiciones y o sea, valdría más la pena centrarse, por ejemplo, en turismo rural. A ver, el turismo de Baja California se centra en el turismo rural
y a partir de ahí hemos rescatado la cultura local y a partir de ahí hemos empezado a crear nuevas redes y a partir de ahí hemos generado atracción pues, de gente, ¿no? Para el turismo, pero entonces pues las regiones locales que ya están establecidas se empiezan a tener otro tipo de ingreso, el propio gobierno les asesora, les capacita, entran consultoras privadas para que entonces se pueda ir expandiendo con más creatividad, de forma realmente sustentable. O sea, una cosa sí podría ser, pero no, o sea, esto está hecho al turismo normal, tradicional, pues le quieren dar como una amplitud según esto con definiciones, pero pues de nuevo queda muy ingenuo todo, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Muchísimas gracias. Vale, un saludo y nos vemos la próxima. Chao. Chao.